Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Cuando cantamos Levántate y sálvame, suena como una canción de guerra, ¿no es cierto? Levántate y sálvame. Pero también tenemos que recordar de que si le pedimos al Señor que se levante es porque quizá nosotros sintamos que está dormido. La experiencia nuestra, nuestras emociones es tan profunda que muchas veces nosotros, al igual que muchos de los salmistas, vamos a sentir de que Dios está alejado, de que Dios no nos escucha, de que Dios no nos ve. Y esa oración del salmista que le dice, levántate y sálvame, es una oración que nosotros podemos hacer. Nosotros venimos a la congregación de muchos lugares. Algunos estamos contentos, en un momento más feliz de todos. Otros estamos en un momento más profundo. Pero aquí venimos nosotros ante la palabra y ante ella todos somos iguales. Y ante la palabra todos venimos en el sufrimiento a verlo a Cristo, en el gozo a verlo a Cristo. Siempre venimos a buscar a Cristo. Y a Él vamos y oremos ante Él antes de empezar. Señor Dios, ministra nuestros corazones. Ministra el corazón decaído, ministra el corazón alegre, ministra a quien está triste, ministra a quien está feliz, ministra a quien viene del triunfo más grande y de la tragedia más grande, Señor. Ayúdanos a que el dolor del hermano sea nuestro dolor y el gozo de nuestro hermano sea nuestro gozo. Pero Señor, para que todo esto sea realidad, nosotros te necesitamos a ti. Necesitamos verte a ti como Rey, como cantábamos, Señor. Danos ese deseo de quererte ver, Jesucristo, como Rey. Ayúdanos, Señor, a ver la belleza de tu palabra. Cómo tú nos haces regresar a ti, cómo tú nos llevas a ti, cómo tú nos alientas, nos animas, nos exhortas a volver a ti, Señor. Padre, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, Señor Dios mío, roca mía, Salvador mío. Amén. Hermanos, continuando con nuestra serie acercándonos a Dios, el mensaje de hoy lleva por título La luz del arrepentimiento. Iba a avanzar al capítulo 2, pero fui a la imprenta y el pastor Efraín me dijo, no me parece correcto. Me explicó por qué y yo dije, tiene razón, vamos a quedarnos en el capítulo 1 un ratito más. Entonces esta semana yo voy a volver a Primera de Juan capítulo 1, versículos del 8 al 10. Primera de Juan 1, versículos del 8 al 10. Y mi meta pues en esto es, en cierta manera, continuar lo que veíamos la semana pasada, que era escudriñar el texto, que habíamos visto que los cristianos íbamos a escudriñar y a veces no sabemos ni qué significa, ¿verdad? Y decíamos que era hurgar, ¿no es cierto? Ir a ese texto y hurgarlo y ver qué tiene, ver qué significa, qué tiene para nosotros. Y la meta de la semana pasada era ayudarnos desde el texto a ver dónde está su relación con Dios. El claro mensaje de la semana pasada era de que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Eso habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos visto de que al vivir en la luz nosotros podemos tener ¿qué? Comunión con ¿quién? Con Dios y con los hermanos, ¿verdad? Pero todo esto ocurre si nosotros hacemos ¿qué? Si nosotros confesamos nuestros pecados. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice. Esta semana vamos a hablar del arrepentimiento. La próxima semana el pastor Efraín se va a enfocar precisamente en esto. ¿Cómo confesamos nuestros pecados? ¿Sí? ¿Cómo confesamos nuestros pecados? Yo diría pues de que la confesión y el arrepentimiento son dos cosas que ocurren como que a la vez, ¿sí? Pero como nosotros somos personas finitas, que vivimos en el tiempo y en el espacio, a veces nosotros estamos con ¿qué viene primero? ¿No es cierto? ¿El huevo o la gallina? El dilema filosófico de por siempre, ¿verdad?
El arrepentimiento y la confesión. Yo confieso un pecado porque me he arrepentido. Me estoy arrepintiendo porque lo estoy confesando. Son dos cosas como que concurrentes, ¿verdad? Entonces esta semana no es que sea primero necesariamente, pero vamos a enfocarnos en qué es el arrepentimiento. La próxima semana vamos a ver qué es la confesión, cómo confieso mis pecados. Entonces, si ustedes recordarán al chavito del 8, un día el chavito sale y le tocaba dar una presentación y dar un poema, ¿verdad? ¿Y cuál es el poema del chavo del 8? Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. Y acaba, y vuelta lo dice, vuelve el perro arrepentido. Ya se lo sacan al pobre chavito porque él sigue, no hay ningún lado de problema. Vuelve el perro arrepentido. ¿Por qué les digo eso? La palabra central del arrepentimiento es esa: vuelve. Cuando traducimos arrepentimiento en el Antiguo Testamento, la mente hebrea tiene una palabra para volver, para regresar. Ya lo hemos dicho algunas veces en algunos contextos. Vuelve, regresa. En Jeremías 3:12, usando esta palabra, dice: regresa, infiel Israel, declara Yahweh. No te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. ¿Cuál es el llamado de Yahweh el Señor para Israel? Regresa, vuelve. Pues claramente lo que Él pide es un regreso. Cuando traducimos arrepentimiento en el Nuevo Testamento, la mente griega tiene una palabra que significa cambio de la mente. Sáquese el cerebro y póngase otro. Cambio de la mente. Como en Mateo 3:8 dice: por tanto den frutos dignos de metanoia, de arrepentimiento, de haberse sacado la cabeza y haberse puesto otra. En Lucas 15:3 dice una parábola de Jesús. Dice: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras ¿cuál? La perdida? ¿Hasta cuándo? Hasta que la haya, se quede en cuenta. Y al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, ¿qué hace? Reúne a todos sus amigos, a los vecinos, y les dice: alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que se saca el cerebro y pone otro, cambio de mente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Toda la vida para cuando la ovejita se ha perdido. Y vamos hasta donde haya que ir para encontrarla. Porque Cristo la creó. Cristo creó a esa ovejita descarriada, a esa ovejita bien negrita. Cristo la creó. Y no solo la creó, sino que Él tomó carne, se volvió como Él, como persona, para vivir la vida que esa persona nunca la pudo vivir. Sea criminal, ya sea mentiroso, ya sea ladrón, ya sea adúltero, ya sea fornicador, ya sea malgastador, ya sea lo que sea su pecado. Cristo tomó esa humanidad para vivir la vida perfecta ante la ley de Dios, para morir en esa cruz. ¿Para qué? Para que al rasgarse ese telón del templo usted pueda ir y decir: he vuelto, Padre, he vuelto. Entonces deja usted la oveja, deja las 99 ovejas que tiene, las deja allí y usted se va corriendo a buscar a esa ovejita. ¿Quién es la oveja número 100? Toda la iglesia debe levantar la mano, porque a todos nosotros Cristo dejó a su redil para ir a salvarnos en el momento correcto. Hoy quiero definir el arrepentimiento, hoy quiero ilustrar el arrepentimiento y hoy quiero dar espacio para el arrepentimiento. Quizá esto no sea algo muy común, pero si tiene una pregunta, levante la mano, por favor.
Le pido, levante la mano, que es mejor que me pregunte ahorita a que nos vayamos toda la semana y que no entendamos. Y yo sé, a veces soy como Rol 2, Efraín es medio como Cantinflas, pero ahí entre nosotros tratamos de explicar el texto, pero pues ya, ¿sabes? Nos gana nuestra manerita de ser. Entonces, por favor, levante la manito, hágame la pregunta y seguimos. No me va a distraer porque aquí está el manuscrito, ¿sí? Entonces, volvamos nuevamente a nuestro texto, 1 de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El texto de la semana pasada y de esta semana contrasta la vida en dos lugares: en la luz y en la oscuridad. Vivir en la luz significa ¿qué? Vivir en Cristo, vivir para su gloria, vivir sin esconder nada, con una conciencia limpia, obedeciendo los mandamientos de Dios. Vivir en la luz es lo que ocurre después del arrepentimiento, ¿sí? Ocurre después del arrepentimiento. Saque su teléfono, desbloquéelo y déselo a su vecino. ¿Puede o no puede? Es vivir en la luz. Vivir de tal manera de que usted pueda abrir su vida a ese aparatito tecnológico que conoce lo que usted quiere y lo que no quiere y que lo conoce a tal detalle. Lo puede desbloquear y dárselo a su vecino y decirle que él revise. Lo puede hacer con buena conciencia. Eso es vivir en la luz. Si no lo puede hacer, muy probablemente esté en el otro plano, que es vivir en la oscuridad. Y note, yo aquí no estoy discriminando si está viviendo en la oscuridad. Lo que yo quiero es sacarlo de la oscuridad. Si usted está en la oscuridad, aquí están las buenas noticias acerca de la oscuridad, es que la oscuridad es la razón por la que nosotros tenemos el arrepentimiento. Si no hubiera oscuridad, no necesitaríamos arrepentimiento. Si no hubiera oscuridad, no necesitaríamos la cruz de Cristo, que ahora está vacía porque Cristo murió por sus pecados. Vivir en la oscuridad es, como dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo vivo en la oscuridad cuando niego mi pecado. Yo vivo en la oscuridad cuando estoy muy feliz, actuando como que no hay ningún problema con la vida. Ahí yo estoy viviendo en la oscuridad. Yo estoy viviendo en la oscuridad cuando yo soy el más engañado de todos. Cuando yo estoy viviendo en mentiras, cuando la verdad no está en mí. Ahora, es muy posible que le parezca que vivir en desobediencia de Dios no es cosa seria, porque se levantó esta mañana. El libro de Romanos, en Romanos 2, Pablo nos dice que la paciencia es la razón por la que usted se despertó esta mañana, si está en la oscuridad. No es porque usted sea la gran cosa, o porque se lo merezca, o porque a Dios no le importa. Es porque en su paciencia divina, Dios le da a usted una oportunidad nueva para demostrar la paciencia de arrepintiéndose. Hoy tiene usted una oportunidad para arrepentirse nuevamente y nuevamente y nuevamente. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Ahora, puede que usted se logre convencer de que no tiene pecado, porque obviamente lo ha estado haciendo muchas veces. Cuando uno va a una, digamos, si usted está en el centro, ¿no es cierto? Y que alguien ha ido al Parque Central y que está celebrando algo, ¿qué es lo primero que ponen? Parlantes, ¿no es cierto? ¿Para qué ponen los parlantes? Para que todo el mundo escuche lo que van a hacer, ¿no es cierto? La música. Y mientras más fuerte, usted más atención le va a poner a lo que está ocurriendo allí que a lo que usted quiere conversar. Digamos que usted se cita con un hermano, está sentada en el Parque Central conversando de Cristo, y vienen y empiezan y empieza la música, y usted tarde o temprano no va a poder hablar más, porque la música, el sonido de la música le va a completamente opacar su conversación. De la misma manera ocurre con la conciencia. Usted va a querer en su pecado de que las voces que amplifican su pecado sean las que están en el altoparlante. Por ejemplo, en nuestros tiempos actuales, toda esta ideología de género y todo esto quiere que todo el mundo salga y diga: esto está bien, esto es maravilloso, esto es fantástico, Dios te ama, Dios ama a todo el mundo.
Y esta voz está en esos parlantes todo el día, todo el día. ¿Por qué? Porque el momento en el que se va la luz, el momento en el que se desconecta el parlante y la persona se queda sola con su conciencia y con Dios, ¿qué pasa? Inmediatamente sabe que está mal. Inmediatamente sabe que está mal. No importa cuántas voces le digan que está bien, la persona sabe que eso está mal. Porque Dios le dio una conciencia. Ahora, puede que usted haya hecho esto por 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años. Y en eso usted haya endurecido su corazón a tal punto que ya no le importa. Su conciencia se ha descalibrado. Su conciencia se ha desalineado de Dios. Y ahora ya, pues, aunque sea con unas pastillitas, o un poquito de trago, o una droguita, puede dormir. Pero si usted le quita eso, no puede dormir. Si todo el mundo se fuga de clases, ¿quién es el tonto? El que se queda en clases, supuestamente, ¿verdad? Si todo el mundo roba, pues pareciera que el gil es el que no roba, ¿no es cierto? El fundamento de la corrupción en el Ecuador es ¿cuál? De que cuando cualquier personita llega al poder, ¿qué hace? Es un poquito para mí, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? No me acuerdo, estaba hablando en Sao Paulo con un amigo. Y él me explicaba de que el lugar donde queda nuestra compañía antes era pura favela. O sea, puros, como el suburbio de aquí, ¿no es cierto? Y me dice de que el alcalde vino y los demolió todito y puso edificios inmensos que ahora es el centro tecnológico de Sao Paulo. Y me dice, ese era un ladrón. Pero no nos importaba porque igual hacía obra. Nosotros sabíamos de que hacía obra, aunque robe un poquito, y seguíamos eligiendo. Y resulta que un día este gran alcalde de Sao Paulo se olvida de poner su nombre en la papeleta electoral y pierde su inmunidad y viene la policía y lo arresta. Ser el alcalde eterno. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía, no importa que robe, porque igual hace obras. Hace obras, no le doy el voto. Pero cuando llegó la justicia, el día que se olvidó, le llegó la justicia para la cárcel. Yo vi que la Policía Nacional intervino sociovivienda en Guayaquil. Y fue cuando llegan y empiezan a cortar medidores, todas esas cosas, porque sociovivienda, ¿qué fue? Fue un proyecto del gobierno nacional que estaba tratando de estar muy ecológico y proteger el estero salado, y dice, oye, ahora qué hago con esa gente que está invadiendo ahí. Les voy a hacer un lugar donde vivir. Les crean este barrio donde vivir, los dejan botados. Viene el mal y se toma todita esa área, ¿no es cierto? El mal reina. Niños asaltaban a los vehículos para satisfacer sus adicciones con las drogas. El mal, la oscuridad vino y se adueñó de ese lugar. Vienen a tratar de restituir las cosas a sus propietarios. ¿Y qué pasa? No hay cómo. Si yo soy el dueño de esa casita y yo sé lo que me hicieron para quitármela, ¿creen ustedes que yo voy a volver? La oscuridad parece ganar. Pero hay un peligro mucho más serio. Estos casos parecen obvios. Si yo voy y le digo a usted que me robé un carro abajito en el terminal para llegar a la iglesia a tiempo, usted va a decir, pues está mal, ¿no es cierto? Si yo le digo a usted de que yo anoche fui infiel a mi esposa con fulanita de tal, usted me va a bajar del púlpito, ¿cierto? Porque es obvio. La realidad es mucho más sutil que eso. Yo he hecho esto por 20 años, diariamente. Ahora usted me viene a decir a mí que eso es pecado. Pues sí. No soy yo, es la palabra, por cierto. Cuando usted reciba convicción de pecado, no va a ser porque alguien viene aquí y le hace crear cargo de conciencia. Hay una diferencia entre la convicción y el cargo de conciencia. ¿Cuál es? El cargo de conciencia le hace actuar para corregir el error, pero le dura un ratito. Me encontraste que me robé esto. No lo vuelvo a hacer, dice, no lo vuelvo a hacer, hasta hoy lo repongo. Entonces va más tardecito, vuelve a robar otra cosa. Te encontré en la mentira, te pillé en la mentira. Ay, nunca lo vuelvo a hacer, perdóname. Y después que va, vuelve y miente otra vez. Eso no es arrepentimiento. Cada vez que usted peca, su corazón se vuelve más y más duro y su conciencia se adormece. Todo el mundo me dice que soy buena persona,
Pero usted me dice que la manera en la que yo vivo es pecaminosa. ¿Cómo puede ser eso? Pues la pregunta es, ¿quién define lo que es bueno? ¿Usted o Dios? Porque yo puedo definir mi bondad basada en lo que yo quiero definirla. Es que yo vivo en el pecado del adulterio, pero yo llevo comidita a los niños que están afuera del mercado, afuera de los recolectores de basura. Ellos, hoy les llevo comidita todos los días. Yo soy bueno. Yo viví como una mujer adulta. Yo le traicionaba al marido a esta señora, pasábamos muy bonito en nuestra relación, pero está bien porque nos amábamos. Y juntos nos íbamos a hacer labor social en el albergue de los ancianos. Somos buenas personas. Así somos. Tenemos una moral muy selectiva. ¿Nos enfocamos en lo que queremos y en lo que no queremos? No. Todo el mundo me afirma en lo que estoy haciendo. Me da su aprobación, me respeta. Encuentro mi valor, mi apreciación en esto. Y usted me dice que está mal. ¿Lo puede hacer para la gloria de Dios? Yo soy así. Yo siempre lo he sido y creo que siempre lo seré. Por ahí va nuestro engaño. Cuando soy yo el que determina el bien, me voy a engañar. Entonces, nuestro texto de hoy nuevamente nos ofrece el camino de salida. ¿Cuál es el camino de salida? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y yo sé que todos nosotros tenemos una idea tergiversada, equivocada, borrosa de lo que es la confesión. ¿Por qué? Porque todos, la mayoría de nosotros quizá crecimos yendo a una cajita de madera en la que estaba un cura al que nunca lo habíamos conocido, sentadito ahí tapado, esperando para que nosotros vayamos y digamos que acúseme, Padre, que he pecado. Y vayamos y le demos nuestra letanía de pecados y que Él nos diga: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me mandas, reza 10 Ave Marías y no lo vuelvas a hacer y todo está bien. ¿Saben ustedes? Y a algunos ya se les he contado esto, ¿no? Yo era un muchacho muy pecador, pero pues por afuera, siempre bien internadito, bien guapo, bien lindo, pero bien pecaminoso por adentro. Yo tenía un pecado que no sabía nadie. Y yo iba donde el cura todos los domingos antes de que la abuelita llegue a la iglesia para que la abuelita no me pille ahí pecadoros. Yo, para poder salir con la abuelita santito a comulgar, yo iba y me iba a la confesión corriendo los domingos. Corría a la catedral, me arrodillaba delante del cura y empezaba: acúseme, Padre, que yo he pecado, he mentido a mi mamá, he hecho ni sé qué cosa, no he ido a la misa, no he santificado las fiestas. Pues me hacía un examen de conciencia supuestamente buenísimo. Y al último le decía: y acúseme, Padre, de cualquier pecado que yo haya dejado por omisión en esta confesión. Decían: qué jovencito para bueno, que se asegura de que hasta lo que se haya olvidado yo le perdone. Yo te perdono, Padre nuestro, nomás anda reciando. Rapidito, yo, Padre nuestro, y llegaba y estaba santito al lado de la abuelita comulgando yo. Ni medio salía de la iglesia y a vuelta estaba yo en esa maldad mía. Y nadie lo sabía. Entonces, la próxima semana tendremos una predicación acerca de la confesión, pero por ahora sea suficiente decir esto: para poder confesar algo yo necesito poder decirlo, poder expresarlo con palabras coherentes, claras y verdaderas. O sea, no puedo decir: Señor, perdóname porque tengo mal genio. La Biblia nunca dice que el mal genio es pecado. La Biblia dice que la ira es pecado. Entonces debo decir: Señor, perdóname por la ira. Yo no puedo decir: Señor, perdóname porque yo amé mucho a esta mujer y yo vivía con ella sin casarme. La Biblia llama eso fornicación. Yo tengo que decir: Señor, perdóname porque yo he fornicado. ¿Sí? Y no dice: Señor, perdóname porque soy un alcohólico. La palabra dice: perdón, yo soy un borrachoso. Entonces la palabra tiene el lenguaje que no nos gusta porque suena feo, pero la palabra tiene un lenguaje muy claro acerca de nuestros pecados, sea cual sea. Yo le garantizo a ustedes, usted está diciendo: ajá, ya me lo pillaron al de acá al ladito, pero a mí no. No, a usted también le cae, tiene que leer la palabra y lo verá.
La palabra es un libro vivo y eficaz en el Espíritu Santo, que le va a saltar de la página lo que usted está haciendo mal. Ahora, si usted tiene que expresarlo, también necesita tener una convicción de qué es lo que ha hecho mal. O sea, usted tiene que comprender en su mente que lo que hizo está mal. ¿Sí? Eso no es fácil, porque usted rapidito está justificando, ¿cierto? Yo lo grité porque ese es un bobo, ese se le fue a hacer esa cosa, ese es tanta cosa, ese es ta. Y rapidito lo justificó. No es así. Entonces, yo necesito un pesar dentro de mí, una claridad en mi ser de que yo he cometido un grave pecado, no error, equivocación, confusión, no. Yo he cometido un grave pecado ¿contra quién? Contra Dios y contra mi prójimo. Yo no puedo llegar a tener esa convicción sin haberme arrepentido. Por eso que vamos a hablar del arrepentimiento. Ahora, en mis 3 días en la funeraria, yo escuché una variedad de pasillos y canciones acerca de corazones rotos y heridos. Pobrecito, el tío Bolívar estaba ahí tocando el ataúd de su mujer y le vienen y le tocan: cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras. Y digo, pues ¿cómo va a dar eso consuelo a alguien? Y no solo acaba eso y salen: no puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Y yo decía, hay que escribir pasillos, hay que escribir más pasillos, porque esto ya es el colmo. Pero me puse a pensar de que es fácil para nosotros comprender lo de las relaciones amorosas. Alguien me dejó, ¿qué decimos? Me rompió el corazón, ¿no es cierto? Alguien me traicionó, me rompió el corazón. Alguien me mintió, me rompió el corazón. ¿Se dan cuenta? Es como siempre decimos, me rompió el corazón. Y yo muy poco escucho a alguien que diga, yo rompí el corazón de fulano de tal. Siempre estamos, me hicieron esto. Muy pocas veces decimos, qué dolor lo que yo le hice a fulano de tal. Mucho menos acerca de Dios. A eso yo me refiero cuando hablo del quebrantamiento. Usted ha sido quebrantado en su corazón, siente su corazón roto porque usted ha pecado contra Dios por haberle causado daño a su prójimo. Salmo 51:8 dice: hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Cuando David estaba caído en el suelo en su pecado, que se rehusaba a confesar, él sentía que los huesos se habían quebrado. Tal era el dolor. Salmo 51:17, más abajito, el mismo salmo: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Cuando yo peco y yo me quedo pecando, me va a doler la conciencia, lo cual significa que en algún momento me va a doler el corazón, lo cual significa que en algún momento hasta los huesos me van a doler, los ojos se van a hinchar de llorar, hasta los números, hasta, si usted va a ese examen de sangre, quizás hasta le sale por ahí alguna cosa alterada porque usted está con esa ira dejando que le consuma el cuerpo. Pero si usted se arrepiente, el corazón cambia. Ese corazón humilde dice que Dios no lo despreciará. El quebrantamiento es lo que ocurre en el momento en que usted se vuelve consciente que ha pecado y deja de esconderlo. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Usted sabía que estaba pecando. Incluso cuando usted decide seguir pecando, sigue pecando, ¿verdad? Pero ese es el momento en que usted decide que ha pecado, reconoce que ha pecado y dice: no voy a esconderlo más. Sino que cae ante Dios, le presenta a Él su profundo pesar de haber pecado contra Él. Es el momento en el que usted descubre ese pecado que quizás está haciendo por 10 años, 8 años, 20 años, quizá aquello que todo el mundo hace, quizá lo que todos afirman o aprueban, y usted reconoce que ese pecado fue crucificado en la cruz del Calvario, y usted ve qué cosa: el martillo en su mano, el clavo en la otra mano, y usted ve poniéndole ese clavo al Señor de gloria, al inocente Jesucristo, y con ese otro martillo en su mano, usted crucificándolo a Él.
Cuando usted reconoce eso en su quebrantamiento, vamos por buen camino. No porque usted esté triste porque tiene una dificultad, o una deuda, una cobranza, o una enfermedad, o un sufrimiento, o una pérdida material, o una depresión, o una ansiedad. No porque usted está sintiendo las consecuencias de lo que ha hecho, sino porque usted reconoce que usted crucificó al Señor de gloria. Ese es el quebrantamiento. Es aquel momento en el que dejamos de justificarnos, de poner excusas. Es el momento en el que dejamos de disfrazarlo al pecado de bonitos nombres. Es el momento en el que podemos llamarlo pecado, dejar de minimizar nuestra ofensa a Dios. Es ese momento en que usted da un giro de 180 grados a su vida. No de 360, porque ahí vuelve al mismo lugar. De 180, le da la vuelta, media vuelta a la vida. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde, dice la canción, algo así. Le da la vuelta a la vida y se va al otro lado. Se va al otro lado, regresa. ¿Regresa a dónde? Regresa a Dios. La primera palabra del Evangelio es ¿cuál? Arrepiéntanse. En Marcos 1:15, las primeras palabras de Jesús cuando Él está empezando su ministerio es ¿cuál? El tiempo ha llegado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este giro a su vida, este cambio de corazón, eso es a lo que estamos llamando aquí, arrepentimiento. ¿Y cómo sé que lo que yo estoy haciendo es pecado? Hasta Paola medio como que preguntó eso en la alabanza. Yo propongo que usted siempre sabe cuando está pecando. Yo propongo que usted no necesita mucha ayuda para saber que está pecando. Que no lo quiera admitir es otra cosa. Que sea difícil admitirlo es otra cosa. Que sea difícil nombrarlo es otra cosa. Que no tenga la suficiente valentía para describirlo con precisión es otra cosa. Entonces, he definido el arrepentimiento. Vamos a ilustrar el arrepentimiento. Existen departamentos enteros en las instituciones privadas y públicas destinados ¿a qué? Relaciones públicas. ¿Qué significa las relaciones públicas? Significa que cuando usted comete un grave error ante el público, el trabajo de esas personas es hacerlo ver a usted, a su compañía, a su organización de la mejor manera posible. ¿Sí? Un técnico de algún equipo de por allí del fútbol dijo: se cometieron errores que no se deben cometer en esta clase de partidos. Se cometieron errores que no se deben cometer en esta clase de partidos. Pregunta: ¿quién cometió los errores? No me dice. Nota como él no dice yo me equivoqué. Él no dice yo me equivoqué. Él dice ¿qué cosa? Se cometieron errores. ¿Cuáles fueron los errores? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo sé que esto no va a volver a pasar? No me dice. El periódico de España decía esta semana: la ministra de Sanidad reconoce errores en la compra de mascarillas, pero guiados por el bienestar común. Ese es el titular. La ministra de Sanidad reconoce errores en la compra de mascarillas, pero guiados por el bien común. La ministra da la cara, está diciendo que ella lo hizo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que no nos dice? ¿Qué es lo que pasó? Y nos cambia la atención a qué. Nos equivocamos, pero fue para el bien de ustedes. Es facilito decir, yo te hice esto, porque era para tu bien. Eso no es arrepentimiento. Mi vida, te grité porque me estresaron en el trabajo. Eso no es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no reconoce que se ha cometido un pecado. Porque no reconoce que hay una ofensa ante Dios. Porque no reconoce la ofensa y el daño que le hace a su cónyuge. Porque no admite ninguna responsabilidad. Porque le echa la culpa a ella al estrés. Le echa la culpa al estrés de las circunstancias. Porque no hace ninguna reparación por el daño que ha cometido. Y no hay ninguna evidencia de cambio. A lo que la Biblia le llama frutos de arrepentimiento. Pues yo no he hecho nada. Claramente no es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ni siquiera admite que algo haya pasado. Es que yo soy así. Claramente no es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque está robándose una identidad que no es suya. Está diciendo yo soy tal cosa en lugar de yo soy hijo de Dios. Se está haciendo víctima de las circunstancias, de su crianza, de sus predisposiciones.
no toma responsabilidad de lo que debía hacer, no presenta ningún tipo de quebrantamiento, ni siquiera cargo de conciencia, no ofrece ningún tipo de confesión, no permite cambio alguno. Es que dijo que me amaba. Claramente no es arrepentimiento, porque uno busca justificar lo que quiere hacer, y cuando alguien le da palabras a su justificación, pues las quiere aceptar, ¿no es cierto? Pues no hay ningún problema, porque nuestro amor es más fuerte que el papel del registro civil. No hay excusa. Es que no quedaba otra. Claramente no es arrepentimiento. Uno jamás está en una situación sin salida. La palabra dice que siempre hay una manera de salir de la tentación, que Jesús le va a ayudar a salir de la tentación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando usted peca, está decidiendo, ha tomado una decisión y debe asumir lo que ha hecho. El pecado no cae nomás así del cielo como la lluvia. Es que vos eres el que se ofende. Claramente no es arrepentimiento, porque está diciendo que no ha hecho nada, que es la otra persona la que se está inventando que hay pecado, ¿no es cierto? Vos eres el que se ofende, yo no he hecho nada. No, mal. Es que eres muy sensible. Igual, nuevamente está haciendo, volteando la situación a la otra persona. Es que con vos ya no hay cómo. Tampoco es arrepentimiento. Digamos que que es verdad que la otra persona es un gran pecador, que la ha ofendido y que le ha hecho un montón de cosas. Eso no le da la excusa a usted para tratarle también como le da la gana y para no arrepentirse de ello. Es que la Biblia es un libro viejo y desactualizado, los tiempos han cambiado. Nosotros somos muy modernos en nuestra relación. Tampoco es arrepentimiento, porque nuevamente vamos a querer comprar cualquier excusa que nos permita seguir pecando. Y esta excusa pues es supuestamente muy elegante hoy, ¿no es cierto? Este libro es viejo, ellos no entienden nuestro amor. Nuestro amor es mucho más trascendente que esto. Falso. Es que yo no puedo cambiar. Es el cuento más viejo, pareciera. Es que mira, yo sigo intentando y sigo cayendo. Ténme piedad. No, eso evade cualquier posibilidad de cambio, de rectificación. Es que yo soy adicto, estoy enfermo. Con tanta cosa de la medicina moderna, nosotros hemos llegado a pensar que el pecado es enfermedad. No, claro que hay un momento en su vida en el que su cerebro ya se transformó químicamente. ¿Pero por qué se transformó químicamente? Porque usted tomó una decisión hace algún tiempo de hacer lo que no era debido y de seguirlo haciendo, hasta que su cerebro cambió químicamente a tal nivel de que depende de esa sustancia. No es de que su cerebro está enfermito y que le está haciendo hacer las cosas. Usted decidió eso. Y aunque usted vaya al centro de rehabilitación más sofisticado del mundo, aunque se lo lleven a Suiza, ahí están en los Alpes, ahí rehabilitándose, usted volverá a lo mismo si no hay arrepentimiento. Necesita arrepentirse. Es que esto quede entre nosotros. No se lo digas a nadie. Es nuestro secreto. Tampoco es arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo cubre todo pecado. Y si la sangre de Cristo cubre todo pecado y usted verdaderamente se ha arrepentido, usted no va a tener miedo de que lo desenmascare en público. ¿Por qué? Porque usted va a decir, me quitaron la máscara finalmente, gloria a Cristo. Yo era esto, yo era lo otro, yo hice esto, pero Cristo me salvó. Usted tiene oportunidad de testificar del arrepentimiento. Y de hecho, el arrepentimiento es parte de la gran comisión. Algún día tenemos más tiempo de ahondar en eso, pero Cristo llama a predicar arrepentimiento a toda criatura. Entonces, cuidadito, porque si alguien viene y le dice, calladito, muy probablemente esa persona no se haya arrepentido. Todavía, si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La decisión es suya. ¿Va a usar las palabras precisas y correctas para nombrar su pecado? ¿Va de verdad a comprometerse a buscar toda huella y vestigio de ese pecado en su vida? Porque le va a tomar el resto de su vida, créanme. ¿Va en realidad a comprometerse a matar ese pecado antes de que lo mate a usted? ¿Va a decir que tiene pecado con un corazón quebrantado?
pero con la valentía que viene de ser débil en Cristo, para confesar sus pecados. Su arrepentimiento debe ser sincero, debe ser honesto, debe ser fervoroso, debe ser santo, que todo el mundo claramente vea que está cambiando. Debe ser indignado del pecado que ha cometido. Le dé rabia ese pecado, que usted con usted mismo diga, ¿cómo puede ser que yo siga así? Y que eso le motive a cambiar. Debe ser un arrepentimiento lleno del temor de Dios y un alejamiento del mal. Yo me acuerdo que un día llegó un pastor bien gritón. Yo dije, pastor no debe comportarse así. Pero en su gritería hizo un punto que a mí como muchacho yo lo necesitaba profundamente. Y era este, y decía, usted está ahí sentado y va a pecar. Tiene dos opciones: o va a correr a Cristo, o usted va a correr al mal. Es su única decisión. ¿Cuál va a ser? ¿Para dónde va a apretar la carrera? ¿Para allá o para acá? Y a mí se me ayudó a entender de que yo tenía que alejarme del mal, que yo tenía que correr del mal, que yo tenía que irme volando de ahí, porque si no me iba a matar eso. Entonces, ¿cómo sé yo que lo que estoy haciendo es pecado? Reitero que yo sé que usted sabe que es pecado, pero tenemos ayuda. La primera es ¿cuál? La palabra de Dios. Pues tenemos que leerlo, aunque no sepa por dónde empezar. Lean. El otro día estaba yo en el centro y una señorita estaba leyendo Levítico. Y qué bonita, pobrecita, se va a estancar. Entonces Pablo le dijo, ¿sabe lo que está leyendo? Le ayudo a ver a Cristo en Levítico. Y ella fue muy feliz. Hay como, siempre que la palabra nos dé convicción de pecado. Siempre. Nuestra conciencia, aunque esté descalibrada, si usted no puede dormir, algo está mal. Si algo le pesa, va a estar triste, va a estar bravo, va a estar ansioso, va a estar irritable. Si está irritable y todo le cae mal, ¿por qué? ¿Por qué? Pregúntese. Nuestros hermanos van a poder ver lo que yo no veo, lo que yo no quiero ver. No le grite cuando le vaya a decir. Escuche. Quizá esté un poquito mal, quizá esté un poquito equivocado, pero quizá le esté mostrando el pecado que tiene. Nuestros cónyuges, pobrecitos, tienen que aguantarnos en nuestros pecados. Y verdaderamente son los que más claro los van a ver, porque son las personas que más nos conocen. Escuche. Nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras circunstancias. Si algo está mal, preste atención. ¿Hay alguna cosa que le está mostrando Dios? Nuestras emociones. Nosotros ya habíamos hablado de eso alguna vez. Si usted está con iras, ¿será porque su comodidad se acabó? ¿Será porque no puede controlar las circunstancias? ¿Será porque no puede ser aceptado por los demás? ¿Será porque no se siente que tiene poder? Entonces, dando un espacio para el arrepentimiento, Juan nos dice que debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero es muy posible que no lo pueda ver, que no lo pueda entender bien, que no lo pueda hacer. No hay problema. Le vamos a dar un espacio aquí para que pueda usted ir delante del Señor, arrepentirse de su pecado hoy mismo. Y cuidado, piense que es una vez y ya. Ese es un proceso diario y de por vida. Cada vez que usted se encuentra con el pecado, tiene que volver a repetir eso. Entonces, ejemplos. 1. En Lucas 15, 11 al 32, nosotros vemos a dos hermanos que necesitan arrepentirse. Lucas 15, 11 al 32. El un hermano va. El padre está vivo y le dice, oye papá, dame la parte de tu vida, dame la parte de la herencia que me corresponde, para yo irme a vivir a lo grande. El pobre hombre ni se muere y ya le está diciendo, dame la herencia. Entonces se va y vive dándole una rienda suelta a todas sus pasiones. Vive a lo grande. Hasta que, ¿qué pasó? Se acabó la plata, hubo hambruna y está revolcándose con los chanchos.
Y en ese momento dice la palabra, versículo 17, que volvió en sí. Que algo pasó. Dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Si él está ahí hambriento, con dolor de estómago, lleno de lodo y de estiércol, y dice, pues ni el sirviente más bajo de mi padre vive así. Y piensa, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. La generosidad del padre le hace volver en sí. Él se acuerda de que ninguno de sus trabajadores pasa con hambre. Vuelve el perro arrepentido. Va practicando su discurso. ¿Qué es lo primero que le va a decir? Padre, he pecado ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti. Es decir, que al contrario de todas esas ilustraciones que acabo de hacer, este muchacho reconoce inmediatamente que él ha pecado contra Dios y contra su padre. Y su respuesta es una de humildad. Él ya no va, dame lo que me corresponde como tu hijo. Le dice, yo soy indigno de ser considerado tu hijo. Permíteme ser uno de tus trabajadores. Entonces él llega, va practicando su discursito. Dice el texto que su padre se levantó y cuando todavía estaba lejos, corrió, el padre corrió donde él. ¿Y qué le dice? Sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó, y el hijo empieza, Padre, he pecado contra el cielo, ese niño se ha llamado hijo tuyo. El padre le dice a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es lo que pasa cuando usted se arrepiente. Ese dolor, esa soledad, esa tristeza, ese pesar, esas lágrimas, su padre se va a regocijar. Yo necesito saber cuál es el momento en que usted se arrepintió. Debe haber un momento en la vida de todo cristiano. A este muchacho lo llaman el hijo pródigo, ¿no es cierto? La Real Academia Española sí dice que pródigo significa ¿qué cosa? Abundante, generoso, despilfarrado. Entonces es un hijo pródigo, le llaman pródigo porque se despilfarró toda la plata. Pero en realidad, Pastor Tim Keller nos diría que el padre es el pródigo, porque él es el que despilfarra su generosidad, su amor, su perdón, le pone la mejor ropa, le da el anillo, le da la sandalia, le mata el becerro engordado, le da lo mejor, porque es el gozo de que el hijo ha vuelto. Estás aquí de vuelta, aleluya. Entonces, cada cristiano tiene que tener un momento en su vida en el que él sabe que hubo un antes y un después. Ese momento en el que usted verdaderamente fue convencido, quebrantado y se arrepintió. Claro que les digo, hay arrepentimientos todos los días, ¿verdad? Pero hay un arrepentimiento grande que usted tiene que volver y ver cuándo fue. Y si no lo ve, conversemos, porque algo necesitamos ver mejor en su vida. Si no hay ese momento en que usted claramente le dio la espalda al pecado y empezó a seguir al Señor, probablemente no sea cristiano. Probablemente no sea cristiano. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Debe ser claro y tener una transformación completa y radical. Hay otro hijo, el hijo mayor, versículo 25, estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, ya venía sudadito, había estado trabajando, sacándose el aire, trabajando. Todos los días que el hijo pródigo estaba por allá en la farra, este hijo estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Y llega y escucha la música y danzas y empieza. Llama a uno de los criados, le pregunta qué pasaba y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó
y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Este otro hijo pensaba que porque el muy legalista había hecho todo lo que tenía que haber hecho, porque se quedó junto a su padre, no pidió su herencia, no despilfarró, porque era buena persona, porque siempre estuvo el hermanito, tenía derechos y recompensa. A pesar de estar ahí mostrando su ira y su resentimiento, el que se veía por afuera que estaba haciendo buenas obras fue quien nunca se arrepintió. Otro ejemplo, mismo Lucas, más abajito. Dijo también esta parábola a otros que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, estafador, recaudador de impuestos, injustos, adúlteros. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. O sea que llega este gran religioso y empieza: gracias Dios que yo no soy como ese, como esa, como este, como este, como esa, como este, como este, como esta, como esa, como esa, como esa, como ese. Yo soy buenísimo, yo hago todo lo que tengo que hacer. Y el otro, el que en verdad todo el mundo dijera: ese es el pecador, él llega y dice: ten piedad de mí, pecador. Sin humillación no hay arrepentimiento, no hay engrandecimiento en Cristo. Naturalmente queremos evitar el dolor, el sufrimiento, la dificultad, las lágrimas, pero sin eso no hay quebrantamiento. Y si usted está en el hueco, las buenas nuevas es de que ya está así de cerquita de arrepentimiento. Arrepiéntase. Último ejemplo. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. Eso también está en Lucas, me parece 19. Sí, Lucas 19. Un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Pues dicen que era chiquitito, no sé, lo pobrecito, en su árbol para ver a Jesús. Corriendo delante se subió a un árbol sicómoro y así lo podía ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, hermanos, era un ladrón que se aprovechaba de los pobres. Y su fortuna era en base a ¿qué? Al robo. Y Jesús lo ve y le dice: ven, que yo voy a comer contigo. Ese encuentro con Jesús lo destruye a Zaqueo, lo cambia. Y su respuesta no es:
yo no hice nada, yo estaba haciendo el bien, yo estaba haciendo esto. No, Él dice, Señor, de una, todo lo que tengo a los pobres, y con lo que me sobra, que venga cualquiera que tenga una ofensa que yo le haya hecho, y yo le restituiré lo que les quite. El arrepentimiento es así, nos lleva a una restauración necesaria. Entonces, hemos definido el arrepentimiento, hemos ilustrado el arrepentimiento, y hemos dado instrucciones para dar espacio al arrepentimiento hoy mismo. Tomémonos un tiempo, hermanos, para ir delante del Señor. Háblale como su Padre. Él es su Padre. Háblale con franqueza. Dígale lo que es. Y espere en su salvación. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza y el que levanta mi cabeza. ¿Por qué creen que necesitaba que le levante la cabeza? Porque antes del arrepentimiento uno anda bien cabizbajo. Porque uno ya no puede más. Y Él es su fortaleza. Vamos ante el Señor.